UNSAIN Grupo les ofrece este espacio. Hoy es el Día Mundial del Refugiado. Aquí en Navarra contamos reflexiones hechas por niños de diferentes centros escolares que a través de una instalación artística con los barcos como protagonistas nos quieren hacer ver la situación que se está viviendo ahora mismo en España y en el mundo. Vean. Estos barcos de papel llevan mensajes de solidaridad y de cariño dirigidos a las miles de personas que diariamente se ven obligadas a abandonar sus casas en busca de una vida mejor. Mensajes escritos por más de 100 alumnos navarros de 3 a 11 años. Lo que hemos hecho es hablarles de ese proceso, de qué ocurre con los refugiados que vienen de otros países, por qué llegan aquí y qué harían ellos en el caso de que llegasen aquí, cómo los recibiesen. Al final, la idea es utilizar el arte para que ellos en un futuro sean un poco más empáticos. Bueno, los niños son muy generosos, o sea que enseguida piensan en formas de recibirles, de acogerles en clase y todo. Nos parecía que al final el barco es lo que más representa. La mayor parte de los refugiados que llegan a Europa vienen, su primer gran viaje es en barco, luego es otro trámite más complejo que es el de superar las barreras de Europa como tal, como continente, pero bueno, nos parecía interesante focalizarlo en un objeto. Que no son los únicos, que tenemos que ayudar a todos y que todos necesitamos ayuda en algunas situaciones. Intentar contarles qué es una persona refugiada, las razones por las que se ven obligadas a migrar todas esas personas, y a través de ello intentamos que empaticen y que ellos y ellas mismas se hagan las propias preguntas de cómo es su viaje, a qué peligro se pueden enfrentar. Y entonces, una vez que se hayan hecho esas preguntas, nosotras las contrastamos con información real. Que escapan de la guerra e intentan venir aquí, pero los policías, por ejemplo, los presidentes no les dejan. Y entonces yo quiero ayudarles. ¿Y por qué no les dejan? Porque son diferentes. Porque vienen de otro sitio y son diferentes a nosotros, o eso piensan. Sí, todos somos personas, así que todos somos iguales. La acogida del Aquarius por parte del gobierno español ha sido un rayo de esperanza en un contexto político en el que Europa sigue mostrando su peor versión. Este año ya van cerca de 800 las personas que han muerto intentando escapar de toda esa miseria humana. Y Europa, en lugar de acordarse de que hubo un momento que Europa también emigró, cierra sus puertas y les abandona pues en terceros países. Podemos estar donde queremos, no nos pueden mandar a estar donde nos dicen. Los de ahí pueden estar aquí, no pasa nada si están. Así que yo pienso que sería mejor ayudarles y que puedan venir. La gente tiene que huir de sus países donde han nacido por diversos motivos. Unas veces son guerras, otras veces es el cambio climático, la pobreza, multitud de razones para buscar una vida mejor. Entonces, esa gente, cuando trata de encontrar un sitio de acogida, no lo encuentra. Lo que encuentra es que Europa ha cerrado sus fronteras, las ha externalizado. Las fronteras solo hace que la gente piense que todos somos diferentes y entonces que los de ahí no puedan venir y ellos, pues, los políticos intentan que solo estemos nosotros, que seamos los mejores y ellos, pues, no les importa a nadie. El 20 de junio se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas, un drama que en los últimos años ha costado la vida a más de 16.000 personas. Sueños hundidos en un mar Mediterráneo que nunca quiso ser destino de nadie. El drama de los refugiados, precisamente hoy hablamos de eso porque es el día, quizá más días tendríamos que tener en cuenta este drama que arroja datos, por ejemplo, como el siguiente: cerca de 39.000 solicitudes de asilo pendientes de resolución en nuestro país. Queremos hablar con el periodista Igor García Barbero, que ya ha estado precisamente en el Parlamento de Navarra, forma parte de Médicos Sin Fronteras, conoce bien el drama de los refugiados y muy especialmente la crisis de los Rohingya. ¿Qué tal, Igor? Bienvenido, buenas noches. Caixo, buenas noches. Muy buenas noches, Gabón.
Gracias por acompañarnos en un día crudo, triste, datos, pero lo que importan verdaderamente son las vidas y las realidades. ¿Qué reflexión tienes en este Día Mundial? Bueno, es un día simbólico, ¿no? El Día Mundial de los Refugiados, que siempre, como en otras ocasiones, sirve para poner un poco de énfasis y recordar que queda mucho por hacer. Estamos hablando de cifras récords, de más de 68 millones de personas que están fuera de sus hogares, ya sean desplazadas internas dentro de sus propios países o refugiados en países distintos. Son cifras muy altas, las máximas desde la Segunda Guerra Mundial. Pero como decías tú muy bien, detrás de cada una de esas personas hay una historia, ¿no? Y más allá de las cifras hay que acercarse y entender por qué motivos han llevado a cada una de esas personas a huir lejos de sus hogares, ¿no? ¿Hay rigidez, hay discriminación, hay arbitrariedad en el sistema de acogida de las personas inmigrantes? Bueno, lo que hay es una falta de solidaridad que se está extendiendo. Estamos en una sociedad actual en la que se están creando muros, se están ampliando las fronteras y las personas que huyen de conflictos, de crisis humanitarias terribles, se ven muchas veces atrapadas en zonas sin poder salir, ¿no? Vemos ahora, por ejemplo, que más de 500 personas han muerto en lo que va de año en el corredor migratorio del Mediterráneo, este mar tan nuestro, pero que hoy en día es noticia por la incapacidad de los gobiernos de la Unión Europea y de los Estados miembros de ofrecer una salida, de tener una política de asilo coherente y solidaria que dé solución a estos problemas, ¿no? Respuesta a estos problemas. La llegada del Aquarius, gesto de solidaridad en principio, así se interpreta la decisión adoptada por el actual gobierno. ¿Y qué va a ser de estas personas que tienen 45 días para permanecer en nuestro país? Bueno, la llegada del Aquarius ha sido un punto de inflexión, una crisis muy mediatizada con más de 650 periodistas cubriendo in situ la llegada del velero, del barco. ¿Qué va a pasar después? Pues bueno, de momento es de agradecer a las autoridades españolas el hecho de haber ofrecido un puerto seguro cuando las autoridades italianas se habían negado y habían dejado en paradero complicado durante algunos días al buque Aquarius. Ha sido un trayecto innecesariamente largo porque pues, se ha añadido un sufrimiento que no era necesario a todas estas personas y a los equipos de SOS Mediterráneo y de Médicos Sin Fronteras. Y bueno, ahora, como existe en muchos otros casos, pues se trata de examinar las peticiones de asilo una a una, pero esto ya es un terreno en el que no entra Médicos Sin Fronteras. Lo que Médicos Sin Fronteras puede decir es que se necesita que haya políticas europeas que miren más a las personas, y ahora mismo lo que parece contar más es el rédito político, ¿no? Como ha sucedido en esta crisis reciente, ¿no? Ahora mismo la ayuda humanitaria en el Mediterráneo está criminalizada y eso significa que quedan menos ojos para ver lo que está sucediendo. Y bueno, antes se hablaba de que más de 500 personas han fallecido en 2018, esas son las que sabemos, porque en muchas ocasiones no estamos viendo lo que sucede. Esta es la realidad cruda y trágica, negra, desde luego, y otra realidad es la que nos lleva a Estados Unidos y a ver y observar con absoluta estupefacción cómo inmigrantes indocumentados se encuentran aislados en jaulas. Sí, bueno, hay situaciones terribles que se suceden cada día en diferentes contextos del mundo. Yo la situación de Estados Unidos no la conozco tan bien, pero sí que soy consciente de las noticias que están llegando en las últimas horas. Yo lo que te puedo explicar, por ejemplo, son situaciones como las que se ha vivido en los últimos meses en Bangladesh, un país también con muchas carencias, con muchos desafíos, con un tercio de la población bajo el umbral de la pobreza, pero que en cuestión de semanas, a partir de agosto de 2017, experimentó un éxodo brutal de población de la minoría rohingya, musulmana, que huía de la muerte en Birmania, ¿no? Casi 700.000 personas, como si toda la comunidad autónoma de Navarra, como más que la población de la comunidad autónoma de Navarra, hubiera tenido que escapar de sus hogares en cuestión de días y semanas para irse a otro lugar distinto. Sufriendo discriminación, odio. Exacto, ¿Y cuántas más calamidades, no? Pues sí, es una comunidad, en este caso, que ha sufrido la discriminación en las últimas décadas,
con restricción de movimientos, incluso para moverse desde sus aldeas, con restricción para contraer matrimonios, falta de acceso a servicios básicos, de salud, de educación, y en distintos momentos de la historia víctima de episodios de violencia, ¿no? En esta última, en el siglo XXI, en varios momentos, la de agosto de 2017, que se inició a raíz de unos ataques de milicianos rohingyas a comisarías, pues es la más notable, pues ha provocado un éxodo sin precedentes y desencadenó unas operaciones de limpieza por parte de las fuerzas de seguridad birmanas que, según calculamos en un estudio nosotros en Médicos Sin Fronteras, causó al menos 6.700 muertos en asesinatos solo en un mes de hostilidades, y muchos de ellos niños, más de 700 eran menores. Qué crudeza. Pensemos también en otras partes del mundo y podríamos seguir así sin cesar, ¿verdad? Pero las vallas de Ceuta y Melilla también están siendo noticia una vez más, y en este caso porque el ministro Grande Marlaska ha hablado de la posibilidad, o que se plantea como prioridad, la eliminación de las concertinas. Bueno, pues sería un buen gesto, ¿no? Eliminar, cuando estamos en una tendencia actual de crear muros, como vemos en muchos lugares del planeta, donde se están erigiendo muros y se están firmando acuerdos bilaterales o multilaterales para frenar la llegada de migrantes y solicitantes de asilo. Quiero recordar, por ejemplo, el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía o después con Libia, ¿no? Que lo que hacen es encerrar a las personas en contextos difíciles, por ejemplo en Libia, donde la situación es insostenible, donde hay mucha gente que está sufriendo niveles de violencia muy altos, y que, recordemos, cuando toman un barco en el Mediterráneo para intentar llegar a Europa, no están viajando, están huyendo, ¿no? Sí. Están huyendo de realidades terribles, están huyendo de pérdida de vidas de seres queridos, de falta de oportunidades, y creo que es una obligación moral intentar encontrar soluciones que respondan a estas necesidades, porque, bueno, no hace mucho tiempo, hace apenas unas décadas, y seguro que algunas personas que estén escuchando este programa, viendo este programa, puede que lo recuerden, Europa fue un continente de refugiados, pero fue un continente creador de refugiados, ¿no? Nosotros tuvimos aquí la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, y tuvimos también que buscar mejor suerte. Ahora, vienen refugiados y personas que están huyendo de situaciones complicadas a esta parte del mundo, y conviene recordar que no es Europa el destino principal de todas estas personas. De hecho, los países occidentales o los países más desarrollados acogen una cantidad ínfima de los refugiados del planeta, ¿no? Un poco más de un 10%. Es en los países con más carencias, con más desafíos, en vías de desarrollo, donde se dan los desplazamientos mayores, ¿no? Por ejemplo, un país como el Congo, que ahora nos sonará por el brote de ébola reciente, ¿no? Por eso nos suena, no nos suena por sus aproximadamente 4 millones de desplazados internos o cientos de miles de refugiados que acoge de países vecinos como República. Hay que hablar también del papel de los medios de comunicación. Tú has sido corresponsal, ¿verdad?, en India, en Pakistán, en Bangladesh. ¿Qué estamos haciendo los medios o qué recomiendas, ¿no?, también dentro de la propia profesión para acercar más o hacer algo más productivo o efectivo en relación con estos dramas, con estas tragedias? Pues el papel de los medios de comunicación obviamente es muy importante. Creo que los medios de comunicación tienen que poner énfasis en los temas trascendentales, en los debates necesarios, como puede ser este de los refugiados, ¿no? Creo que a veces en el mundo actual unas noticias se superponen a otras, enseguida se pasa de un tema a otro y se genera mucha información pero poco conocimiento. Creo que es responsabilidad y obligación de los periodistas intentar traspasar a veces esa superficie del titular y profundizar un poco en las historias de las personas, porque al final, si solo nos quedamos con los números, no conseguimos que la gente empatice con realidades tan lejanas, ¿no? ¿Cómo empatizar con una persona que está a 8.000, a 9.000, a 10.000 kilómetros de distancia, que no tiene a priori nada que ver con nosotros? Pues yo creo que la manera de empatizar es encontrar puntos en común, ¿no?, denominadores comunes.
Y eso se consigue cuando uno conoce sus historias. ¿Por qué ha escapado Humaira o Halima? ¿Por qué ha tenido que ir 8 días por el bosque cuando estaba en un estado avanzado de embarazo y ha tenido que llegar a un campo de refugiados y rehacer ahí su vida, ¿no? Pues eso es lo que hay que conocer. Y de alguna manera poner cara, sin duda alguna, a esos números, ¿no? Que sabemos que son así, pero efectivamente cuando contamos la historia y vemos cómo esas personas han venido a nuestra tierra, seguramente podremos hacer algo, o al menos tomar conciencia más claramente de lo que sucede. Igor, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer conocerte, gracias por tu trabajo también en la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras y como periodista, gracias de verdad. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri. Bueno, nosotros nos vamos ya, no nos queremos quedar con el titular, por eso hemos querido escuchar a Igor, a nuestro colega. Nosotros cerramos ya el programa y lo hacemos con una cara más amable, que también es real. Hablamos de música, hoy les ponemos música para el final de la muga y en este caso música muy de la casa, muy de nuestra tierra, como es el Txistu. Mañana tendremos en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona el alarde de Txistularis Txiki a partir de las 7:30 de la tarde y de alguna manera como avance del alarde de Txistularis que ya llegará el 9 de julio en plenas fiestas de San Fermín. Con ese sonido nos vamos y con la frase que sirve de rúbrica a nuestra muga de hoy. Gracias por su confianza y hasta mañana. Adiós. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.